¿Sabías que hay una fecha en el calendario espiritual que marca un giro decisivo en el mundo cristiano y que muchos creyentes la ignoran hasta que ya es demasiado tarde? El 29 de junio no es un día cualquiera, es la solemnidad de San Pedro y San Pablo, columnas de la iglesia primitiva cuya vida y martirio nos recuerdan la urgencia de vivir con fidelidad radical. Jesús lo advirtió claramente en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este llamado a estar atentos no es simbólico, es una alarma espiritual. Hoy veremos cómo esta fecha encierra advertencias divinas que no deben pasarse por alto. Te mostraremos cómo el 29 de junio puede ser una señal profética para tu vida y te ayudaremos a identificar qué significa ignorarla. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en este día crucial? Muchos marcan el 29 de junio en sus calendarios como una simple celebración litúrgica. Algunos lo asocian con una festividad más, una jornada de misa o una fecha que conmemora a dos grandes hombres de la historia cristiana. Pero pocos se detienen a contemplar el peso profético y espiritual que esa fecha carga. Y lo más alarmante es que para cuando lo descubren suele ser demasiado tarde. Jesús fue claro al advertirnos sobre esto. En Mateo 24:42 declaró: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No se refería solo a su venida gloriosa al final de los tiempos, sino también a las visitaciones divinas que llegan sin previo aviso, a las oportunidades que Dios planta en fechas claves y que pasan desapercibidas ante una iglesia adormecida. El 29 de junio marca la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pero más allá de sus nombres y biografías, esa fecha se convierte en un espejo profético que confronta la condición espiritual de millones. Es como una campana que suena en lo alto del cielo para despertar a los que duermen, pero que solo escuchan aquellos cuyos oídos han sido afinados por la obediencia. Cada año, ese día llega como un aviso celestial, una señal que Dios coloca con precisión dentro del calendario litúrgico para recordarnos quiénes somos, hacia dónde vamos y cuánto estamos dispuestos a perder por mantenernos fieles. Sin embargo, para la mayoría, todo sigue igual. El mundo continúa su ritmo frenético, los creyentes avanzan en su rutina y la alerta profética pasa sin ser notada. Este fenómeno de la distracción espiritual no es nuevo. Desde los días del Antiguo Testamento, Dios ha usado momentos específicos para hablarle a su pueblo, para advertir, para levantar y para corregir. El problema nunca ha sido la ausencia de su voz, sino la falta de atención de su pueblo. En Jeremías 6:10 el profeta exclama: ¿a quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esta ceguera espiritual no ocurre por casualidad. Es el resultado de corazones que han dejado de buscar, de ojos que se han acostumbrado a ver sin discernir y de almas que se conforman con una religión sin revelación. Lo mismo sucede cada 29 de junio. Mientras el cielo se mueve, la tierra permanece inmóvil. Mientras el Espíritu de Dios activa recordatorios eternos, el cristiano moderno se distrae con compromisos, con redes sociales, con preocupaciones materiales. Ese día se levanta como un portal espiritual, una intersección entre el testimonio de dos gigantes de la fe y el llamado urgente a tomar decisiones eternas. Pero ¿quién lo percibe? ¿Quién se detiene realmente a preguntar qué significa esta fecha más allá del ritual? El 29 de junio no solo honra a Pedro y Pablo,
sino que representa el inicio de una temporada de purificación espiritual. En muchas regiones del mundo este día marca transiciones naturales. El inicio del verano en el hemisferio norte, cambios de estaciones, movimientos en el ciclo agrícola. Pero en el reino de Dios también marca una línea invisible que divide a los vigilantes de los dormidos. Quienes están despiertos sienten una presión interna, una inquietud santa, una sensación de que algo debe cambiar, de que Dios está hablando, de que no se puede seguir como hasta ahora. En cambio, los demás simplemente pasan el día sin mayor reflexión, sin entender que han dejado pasar un llamado personal. El apóstol Pedro, cuya vida fue marcada por altos y bajos, fue uno de los primeros en advertir sobre la negligencia espiritual. En el 1 Pedro 5:8 nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad que Pedro exige no tiene que ver solo con conducta externa, sino con una vigilancia interna, una sensibilidad que permite captar lo que Dios está haciendo en momentos específicos. Y esa vigilancia se vuelve indispensable cuando Dios ha designado días para hablar directamente al corazón de su iglesia. San Pablo, por su parte, entendía que ciertos momentos en la historia llevaban un peso especial. En Efesios 5:15-16 escribió: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo no hablaba desde una teoría, hablaba desde la urgencia del Espíritu. Él sabía que no todos los días son iguales en el plano espiritual. Hay días en los que el cielo está más abierto, en los que las decisiones tienen más peso, en los que ignorar el mover de Dios puede tener consecuencias más graves. Y aquí es donde entra el 29 de junio, no como una fecha mágica ni como una superstición, sino como un punto de convergencia divina en el calendario cristiano. En esta fecha recordamos la fidelidad hasta la muerte de dos hombres que dieron todo por Cristo. Pero más que recordarlos, somos llamados a imitarlos. Y ese llamado no es genérico, es personal. Es como si Dios te preguntara: ¿estás dispuesto a morir por mí como Pedro? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo como Pablo? ¿Estás dispuesto a perder tu vida para ganarla? Lo más trágico es que muchas personas sienten estas preguntas en lo profundo de su espíritu durante ese día. Hay una inquietud que no pueden explicar, un malestar sagrado, un deseo inexplicable de orar, de alejarse del ruido, de estar a solas con Dios. Pero no entienden lo que ocurre y lo atribuyen al cansancio, al estrés, al clima, al azar. Y así dejan pasar una visitación divina. Dejan pasar una oportunidad de alinearse, de recibir instrucciones, de corregir el rumbo. Para cuando reaccionan, la fecha ya ha pasado, la ventana se ha cerrado y solo queda el eco de lo que pudo ser. En Lucas 19:44, Jesús lloró por Jerusalén diciendo: y no conociste el tiempo de tu visitación. Ese lamento sigue vigente hoy. El cielo llora cuando la iglesia no discierne sus tiempos, cuando ignora los días que han sido cargados de propósito eterno. El 29 de junio es uno de esos tiempos. Es una señal profética colocada en medio del año para despertar corazones, para recordar que la vida cristiana no es una rutina, sino una batalla, un llamado, una carrera que debe correrse con los ojos fijos en la meta. En mi caminar he conocido personas que entendieron el peso de esta fecha después de experimentar pérdidas, crisis o decisiones irreversibles que ocurrieron precisamente en esos días. Una mujer me compartió que el 29 de junio recibió una fuerte
convicción de dejar una relación que la alejaba de Dios. No lo hizo. Días después, su vida espiritual colapsó y cayó en una profunda depresión. Años más tarde, comprendió que ese día había sido una advertencia silenciosa, un llamado que despreció. Su restauración llegó, pero con heridas que pudo haber evitado si hubiera escuchado. Otro joven compartió que un 29 de junio sintió una necesidad intensa de ayunar y orar. No entendía por qué, pero obedeció. Al día siguiente sufrió un accidente del que salió ileso por milímetros. Él entendió que Dios lo había preparado espiritualmente para resistir lo que venía. Ese día su fe fue fortalecida como nunca antes y desde entonces marca cada 29 de junio como un día de consagración personal. Lo que estos testimonios revelan es que Dios no deja nada al azar. Él usa días, tiempos, momentos específicos para hablarnos, para guiarnos, para protegernos. En el Antiguo Testamento, cada festividad tenía un propósito profético. El calendario hebreo no era una estructura vacía, era un mapa espiritual. La Pascua, el Pentecostés, el Yom Kippur. Cada fecha tenía una unción específica, una enseñanza, una advertencia o una bendición. ¿Por qué habríamos de pensar que en el nuevo pacto Dios ha dejado de usar el tiempo como vehículo de su voluntad? El 29 de junio es una de esas fechas, no porque tenga un poder en sí misma, sino porque ha sido cargada de memoria espiritual, de ejemplo, de sangre derramada, de testimonio fiel. Y cada vez que llega, es como si el cielo repitiera el mismo mensaje. Despierta, iglesia. Mira a Pedro, mira a Pablo. Examina tu vida. ¿Estás listo? Si ignoramos esta fecha, no se detendrá el sol, no habrá un cataclismo. Pero en el mundo invisible se habrá perdido algo. Se habrá perdido una cita divina, una conversación que no ocurrió, una decisión que no se tomó, una fe que no fue fortalecida, una obediencia que se pospuso. Y ese retraso espiritual puede ser costoso. El enemigo lo sabe. Él no teme a un creyente que asiste a misa o lee la Biblia ocasionalmente. Él teme a aquel que discierne los tiempos, que aprovecha los momentos, que responde al llamado cuando aún hay tiempo. La historia de las vírgenes necias en Mateo 25 ilustra perfectamente esta realidad. Todas esperaban al esposo. Todas sabían que vendría, pero solo unas pocas estaban preparadas. Las demás confiaron en que tendrían tiempo. No lo tuvieron. Cuando quisieron actuar, ya era tarde. La puerta estaba cerrada y el llamado fue ignorado. Así ocurre con el 29 de junio para muchos cristianos. Saben que existe, han oído de él, pero no lo han valorado. Y cuando la puerta de ese día se cierra, el momento ya pasó. Hoy es el tiempo de abrir los ojos espirituales, de marcar esta fecha no solo en el calendario físico, sino en el corazón, de entender que Dios no solo habla en grandes eventos, sino también en días que parecen comunes, de decidir que no dejaremos pasar más oportunidades divinas por causa de la distracción o la ignorancia. El 29 de junio se acerca cada año con la misma pregunta del cielo. ¿Quién está escuchando? ¿Quién está velando? Porque quizás este año esa fecha no será solo un recordatorio, podría ser una señal, una advertencia, una puerta, una decisión que marcará el resto de tu vida. Y lo más importante no es lo que sucede ese día. Lo crucial es si estás preparado para verlo. Porque cuando Dios habla, solo los despiertos lo oyen. Hay fechas en las que el cielo parece hablar con una voz más clara. Días donde la historia, la escritura y el propósito eterno convergen en un mensaje que no puede ser ignorado. El 29 de junio es uno de esos días, pero no es la fecha lo que tiene poder, sino lo que Dios ha depositado en ella como señal.
Al mirar hacia esa jornada, dos nombres se levantan con una autoridad que resuena a través de los siglos: Pedro y Pablo. Dos hombres diferentes, con pasados irreconciliables, pero unidos en el mismo llamado divino. Al recordar sus vidas, no estamos haciendo un acto de memoria religiosa. Estamos entrando en una dimensión profética que revela el tipo de transformación que Dios espera en cada creyente. Sus historias no solo explican la razón de esta fecha, revelan la urgencia espiritual que contiene. Pedro fue llamado mientras lanzaba redes y Pablo fue confrontado mientras perseguía creyentes. Pedro negó a Jesús en su momento de prueba y Pablo lo perseguía creyendo hacer lo correcto. Pedro era impulsivo, emocional, a veces inestable. Pablo era racional, estructurado y riguroso en su obediencia farisea. Sus caminos no podrían haber sido más distintos. Sin embargo, ambos fueron tomados por el mismo Señor, transformados por el mismo Espíritu y conducidos hasta el mismo final, la entrega total de sus vidas por causa del Evangelio. En esa convergencia se encierra una enseñanza esencial. No importa el punto de partida, lo que define tu destino espiritual es tu respuesta al llamado de Cristo. En Mateo 4:19, Jesús se dirige a Pedro con una invitación que lo arranca de su realidad ordinaria. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro no entendía el alcance de esas palabras, pero obedeció. Lo dejó todo, no porque comprendiera todo, sino porque algo en su espíritu reconoció la voz del Mesías. Esa obediencia fue la semilla de una transformación profunda. Sin embargo, esa transformación no fue inmediata. A lo largo del camino, Pedro cayó, dudó, retrocedió. En una de las escenas más dolorosas del Evangelio, niega 3 veces al mismo Jesús que había prometido seguir hasta la muerte. Pero incluso en su fracaso, el propósito de Dios no fue cancelado, porque la gracia no se retira por los errores, sino que se activa con mayor poder cuando hay arrepentimiento verdadero. Después de la resurrección, Jesús restaura a Pedro con una ternura que solo el amor divino puede expresar. En Juan 21, 3 veces le pregunta: ¿me amas? No para hacerlo sentir culpable, sino para redimir cada negación con una afirmación de amor. Y tras esa restauración, Pedro es comisionado: apacienta mis ovejas. Aquí comienza una nueva etapa. Pedro ya no es solo el pescador llamado, ahora es el pastor establecido. La fragilidad fue transformada en firmeza. El temor fue reemplazado por convicción. La impulsividad por dirección. El mismo que negó con miedo se convierte en el que proclama con valentía en Hechos 2:13, donde se pone de pie, alza la voz y declara sin titubeos el mensaje de salvación. Su voz, que antes temblaba ante una criada, ahora retumba ante multitudes. El Espíritu había hecho su obra. Pablo, por otro lado, tiene una historia que parece imposible de redimir. En Hechos 8:3 se nos dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No solo era perseguidor, era sistemático y violento. No lo hacía por odio personal, sino por celo religioso. Su entendimiento de Dios estaba distorsionado por la tradición, pero en medio de su error, Dios lo confronta. En Hechos 9, camino a Damasco, una luz lo rodea y una voz lo detiene. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta no es una acusación, es una revelación. Perseguir a los creyentes era perseguir al mismo Cristo. Esa comprensión derrumba su mundo. Y en ese derrumbe nace un nuevo hombre. Pablo queda ciego, pero es en esa ceguera donde comienza a ver con claridad. No hay transformación sin pérdida, sin quebranto, sin rendición. Cuando se levanta ya no es el mismo. Es enviado a Ananías, un discípulo común,
para recibir la vista y el bautismo. Desde ese momento Pablo se convierte en el apóstol de los gentiles, el evangelizador incansable, el escritor de epístolas que moldearon la teología cristiana. En 2 Corintios 5:17 escribiría: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta no es una frase poética, es su testimonio vivo. Pablo no fue reformado, fue recreado. El 29 de junio conmemora a ambos porque en ellos se cumple una verdad esencial. El Evangelio transforma completamente. Pedro representa al creyente que camina con Jesús pero tropieza por debilidad. Pablo encarna al opositor que se convierte por revelación. Ambos son necesarios para entender el alcance del Evangelio. La iglesia no está compuesta solo por los que han creído siempre. También está formada por aquellos que un día persiguieron la verdad y fueron vencidos por ella. Pedro y Pablo son los dos extremos de la gracia y el 29 de junio es el punto en que esa gracia se manifiesta en plenitud. En Gálatas 2:8 Pablo escribe: Dios que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. No hay competencia entre ellos, hay propósito complementario. Pedro fue enviado a los judíos, Pablo a los gentiles. Uno edificó desde la raíz, el otro extendió las ramas. Uno confirmó la promesa, el otro reveló el misterio. Juntos representan la totalidad del cuerpo de Cristo. Su unidad no era de estilo ni de carácter, sino de misión. Fueron testigos distintos del mismo Señor, y eso basta para unirlos en una causa que trasciende toda diferencia. Ambos murieron mártires en Roma. Pedro crucificado según la tradición, cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Pablo decapitado como ciudadano romano, con un juicio rápido y una ejecución oficial. Pero lo que importa no es el método, sino el testimonio. Sus muertes no fueron tragedias, sino corona. En 2 Timoteo 4:7-8, Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Estas palabras no son de resignación, sino de victoria. Pedro y Pablo no temieron la muerte porque ya estaban muertos a sí mismos. Sus vidas eran de Cristo y su fin fue solo el inicio de una gloria eterna. Cada vez que llega el 29 de junio, el cielo no nos invita a recordar, sino a reflejar. No se trata de admirar a Pedro o Pablo, sino de vernos en ellos. ¿Qué parte de tu vida se parece a Pedro? ¿Qué parte a Pablo? ¿Dónde necesitas restauración? ¿Dónde necesitas revelación? El Señor que los llamó sigue llamando. La gracia que los transformó sigue disponible. Pero se necesita disposición, se necesita rendición, se necesita un corazón que diga como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O como Pablo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Estas preguntas abren la puerta a una vida completamente dirigida por Dios. La unidad de sus destinos nos enseña que no importa la diferencia de camino, si el destino es Cristo. Pedro empezó caminando con Jesús, Pablo empezó peleando contra él, pero ambos terminaron proclamando su nombre con toda su fuerza. Esta es la prueba de que Dios no mira la historia pasada como impedimento, mira la disposición presente como plataforma. Pedro fue elegido aún sabiendo que negaría. Pablo fue alcanzado aún cuando perseguía. No fueron llamados por su capacidad, sino por la soberanía de Dios. Y en ambos esa soberanía cumplió su obra. En Romanos 11:29 Pablo afirma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Él llama, también transforma. Si Él escoge, también capacita.
Pedro no era digno, Pablo no era confiable, pero Dios no usa vasos por su mérito, sino por su disponibilidad. Ambos se rindieron y en esa rendición encontraron propósito. Hoy el llamado no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Jesús el que llama a pescadores temerosos y a fariseos celosos para convertirlos en apóstoles del reino. Por eso el 29 de junio no debe pasar como una simple conmemoración. Es una fecha que el cielo ha marcado con fuego espiritual. Una cita donde Dios revela que su gracia alcanza al débil y transforma al enemigo. Una declaración viva de que aún hay tiempo para convertirse en todo lo que fuimos destinados a ser. El recuerdo de Pedro y Pablo no es un homenaje, es un espejo, es un reto, es una advertencia amorosa. Dios aún está escribiendo historias como las suyas. La única pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que la tuya sea una de ellas? No hay evangelio sin cruz, no hay seguimiento verdadero de Cristo que no pase por el camino estrecho de la renuncia, del quebranto, de la pérdida. En la vida de Pedro y Pablo, el martirio no fue un accidente trágico. Fue el resultado coherente de una vida completamente entregada. No murieron simplemente por ser cristianos. Murieron porque decidieron vivir sin reservas, sin negociaciones, sin retroceso. La sangre que derramaron no fue una interrupción de su ministerio, sino su culminación más gloriosa. En ello se revela el costo real del discipulado. Y cada 29 de junio esa verdad vuelve a hablar, porque el cristianismo auténtico no es cómodo, no es popular, no es una serie de conceptos que se aceptan con la mente mientras el corazón se mantiene intocable. El cristianismo verdadero exige todo. Jesús nunca prometió una vida fácil. Al contrario, advirtió con claridad que seguirle implicaría conflicto, persecución, rechazo. En Mateo 16:24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no era una metáfora amable, era un instrumento de ejecución. Tomar la cruz significaba estar dispuesto a morir, no solo físicamente, sino en todo sentido. Morir al orgullo, a la comodidad, a los planes personales, al miedo, al deseo de agradar al mundo. Morir a uno mismo. Esa es la condición ineludible del verdadero seguimiento. Y Pedro y Pablo la abrazaron plenamente. Pedro, que una vez temió ser identificado como seguidor de Jesús ante una sirvienta, terminó entregando su vida en una cruz. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Esa inversión no fue solo física, fue espiritual. Pedro había sido transformado. Su amor por Cristo ya no era fluctuante, era absoluto. En su martirio se cumplió la palabra que Jesús le había dado en Juan 21, 18 a 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La muerte de Pedro fue una glorificación, no una derrota. Pablo también sabía lo que le esperaba. En Hechos 20, 22 a 24, mientras se despedía de los ancianos de Éfeso, dijo: he aquí, ahora yo voy a Jerusalén obligado en espíritu, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. La certeza del sufrimiento no le hizo retroceder. La posibilidad del martirio no le hizo callar. Su meta no era sobrevivir, era obedecer.
La vida ya no era suya, le pertenecía por completo a Cristo. El martirio de Pedro y Pablo no puede ser leído como una excepción heroica. Es el desenlace natural de una fe inquebrantable. No se trata de buscar la muerte como fin, sino de vivir de tal forma que ni la amenaza de la muerte nos haga desviarnos. Hebreos 12, 1-2, nos llama a correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El camino de Jesús fue el de la cruz, y el nuestro también lo será si decidimos seguirle con integridad. No todos serán llamados al martirio físico, pero todos están llamados a una entrega radical. El problema hoy no es la persecución, es la indiferencia. El gran peligro no es la espada, es la comodidad. Una generación que no está dispuesta a incomodarse por el Evangelio jamás estará lista para sufrir por él. Una fe que no se sacrifica en lo pequeño, no resistirá en la hora de la prueba. Por eso el martirio de Pedro y Pablo no es solo un hecho del pasado, es una advertencia profética para el presente. Nos obliga a preguntarnos si estamos listos. No para morir mañana, sino para vivir hoy con la misma entrega que ellos demostraron hasta el final. En Apocalipsis 12:11 se describe la victoria de los creyentes diciendo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es la esencia de los vencedores. No los que evitaron el dolor, sino los que amaron más a Cristo que a su propia vida. Pedro y Pablo pertenecen a esa categoría. Su victoria no fue evadir la muerte, sino abrazarla como acto de fidelidad. Porque para ellos morir era ganancia, como declaró Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras no son poesía, son una convicción que redefine por completo la existencia. Cada año, cuando el 29 de junio regresa, el cielo nos pregunta si hemos entendido este llamado, si reconocemos que seguir a Jesús no es una invitación a una vida mejor, sino una rendición total a su señorío. Es fácil aplaudir a los mártires desde la distancia. Lo difícil es vivir como ellos mientras aún hay aliento. El verdadero martirio comienza con la decisión diaria de no negociar la fe, de no callar ante la verdad, de no retroceder cuando obedecer a Dios nos cueste relaciones, reputación, posición o seguridad. El martirio comienza cuando la obediencia se vuelve más importante que el bienestar. En el 1 Pedro 4:12-14, el mismo apóstol que moriría crucificado escribe a la iglesia: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El sufrimiento por causa del nombre de Cristo no es extraño, es parte del llamado, es una honra, es una evidencia de que hemos sido contados dignos. Esta perspectiva solo puede ser sostenida por un corazón lleno del Espíritu. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:10-12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando se pierde la visión del martirio, se pierde la esencia del Evangelio, porque el cristianismo no es una garantía de protección, sino un compromiso de fidelidad. Pedro y Pablo no vivieron buscando evitar el peligro, vivieron dispuestos a afrontar todo lo necesario para cumplir su misión. En sus vidas se cumple lo que Jesús enseñó en Juan 12:24-25. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La muerte de ellos no fue un final, fue semilla. De su sangre brotó el crecimiento de la iglesia. Esa es la gran lección del martirio. No se trata de morir por morir, se trata de vivir con tal intensidad de fe que incluso la muerte se vuelve parte del testimonio. Se trata de mostrar al mundo que hay algo más valioso que la existencia física, la fidelidad a Dios. Por eso, cuando llega el 29 de junio, no es suficiente recordar, es necesario examinar, no basta con admirar, es necesario decidir. ¿Estoy dispuesto a vivir como vivieron ellos? ¿Estoy dispuesto a cargar la cruz y seguir a Cristo, incluso cuando el precio sea alto? ¿Estoy preparado para perderlo todo con tal de ganar a Cristo? Pablo escribió en 2 Corintios 4, 8 a 10, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte operaba en él, pero también la vida. Esta es la paradoja del reino. El que muere, vive. El que se entrega, gana. El que pierde todo por Cristo encuentra la vida verdadera. No hay neutralidad en esta batalla. O vivimos para nosotros, o vivimos para Cristo. Y vivir para Él significa estar listos para seguirlo hasta el final. El martirio de Pedro y Pablo grita desde la eternidad que esta vida no tiene valor sin obediencia, sin santidad, sin compromiso radical. Su sangre es un testimonio silencioso que condena toda fe superficial. El 29 de junio no es solo una fecha para hablar de historia. Es una invitación del cielo para asumir la cruz sin temor. El mismo espíritu que fortaleció a Pedro y Pablo está disponible hoy. El mismo Dios que les dio valor en la hora más oscura es el que habita en los que creen. Por eso no hay excusa, no hay justificación para vivir una fe tibia. Se ha revelado el precio, se ha mostrado el ejemplo, se ha proclamado el estándar. Ahora solo queda responder. Nada paraliza más a la fe que el espíritu de indiferencia. No grita, no se revela abiertamente, no niega a Dios con palabras, simplemente deja que todo pase sin discernimiento, sin fuego, sin profundidad. Es un enemigo sutil, pero letal. No aparece como persecución violenta, ni como herejía abierta, sino como una especie de letargo espiritual que adormece la percepción del alma. La Escritura no lo trata como algo menor. En Apocalipsis 3, 15 a 16, Jesús dirige una de las advertencias más severas a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza no es simplemente una falta de entusiasmo, es una desconexión peligrosa de los tiempos de Dios. La indiferencia espiritual impide que el corazón responda al llamado del cielo. Cuando el 29 de junio se aproxima, no lo hace solo como una fecha litúrgica, sino como una alarma silenciosa para los que están atentos. Es un día en el que Dios vuelve a hablar a través de la historia de Pedro y Pablo, no solo para recordar sus vidas, sino para exponer la condición de la iglesia actual. Y en ese momento una gran mayoría permanece dormida. No por ignorancia, sino por desinterés. La rutina ha reemplazado la expectativa. Las ocupaciones han reemplazado la sensibilidad. Y así, el mensaje se pronuncia, pero no encuentra eco. Jesús lloró por Jerusalén no porque ignoraban su existencia, sino porque no discernieron el tiempo de su visitación. En Lucas 19, 44,
Sus palabras son tan precisas como desgarradoras. No conociste el tiempo en que fuiste visitada. Esa incapacidad de percibir el momento divino fue una señal de que el corazón de la ciudad se había endurecido. Lo mismo sucede cuando una generación pierde la capacidad de distinguir entre lo común y lo sagrado. El 29 de junio no pasa desapercibido por falta de información, sino porque muchos han dejado de mirar con ojos espirituales. Se ha perdido la sensibilidad que permite entender que hay días en los que el cielo se abre con más claridad, que hay momentos que cargan un peso profético, que hay estaciones en las que Dios demanda respuesta inmediata. En Eclesiastés 3:1 se afirma: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El reino opera por tiempos y sazones. El que no los discierne los desperdicia. El que no los reconoce se vuelve estéril, aunque esté rodeado de actividad religiosa. Por eso la indiferencia es más peligrosa que el ataque abierto, porque puede camuflarse con asistencia constante, con palabras correctas, con rutinas piadosas. Pero detrás de esa apariencia hay un corazón desconectado, un espíritu que ya no responde. Y esa es la señal más grave de todas. No cuando el creyente falla, no cuando se debilita, sino cuando deja de importar. El 29 de junio representa una intersección espiritual donde el pasado apostólico se encuentra con el presente del creyente. Es una oportunidad de volver a encender lo que se ha apagado. Pero eso solo es posible si hay disposición a mirar con ojos nuevos. En Mateo 13:15, Jesús explica por qué muchos no comprenden lo que Él revela. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón. No se trata de incapacidad, sino de voluntad. El pueblo cerró sus ojos, escogió no mirar, prefirió la comodidad del silencio antes que la incomodidad de la verdad. Cada vez que esta fecha regresa, el Espíritu vuelve a soplar sobre la iglesia una pregunta incómoda. ¿Estás despierto? No se refiere a la actividad externa, sino al estado del alma, porque es posible estar ocupado en cosas buenas y al mismo tiempo desconectado de lo esencial. La indiferencia espiritual no se instala de un momento a otro. Es un proceso lento, progresivo, que comienza cuando se pierde el asombro, cuando se trivializan las cosas sagradas, cuando se deja de esperar que Dios hable, cuando se asume que todo será como siempre. El gran error de los fariseos no fue su conocimiento, fue su ceguera frente a lo evidente. Esperaban al Mesías, pero no lo reconocieron cuando estuvo frente a ellos. El espíritu de indiferencia es incompatible con la vida del Espíritu. Donde hay fuego de Dios, hay urgencia, hay pasión, hay discernimiento. Romanos 12:11 exhorta: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese fervor no es una emoción pasajera, sino una postura del alma que vive con conciencia eterna, que sabe que cada día tiene un peso, que cada fecha puede ser una cita con el propósito, que cada momento es una semilla con potencial eterno. Esa postura contrasta de forma radical con la tibieza, porque mientras la tibieza espera que algo suceda, el fervor busca con hambre, con oración, con expectativa. El día en que recordamos a Pedro y Pablo se convierte entonces en un espejo, no para contemplar la gloria del pasado, sino para enfrentar la realidad del presente. Ellos vivieron con una urgencia que contrasta dolorosamente con la apatía moderna,
proclamaron, sirvieron, sufrieron, entregaron todo, no porque querían ser recordados ya, sino porque estaban convencidos de que el tiempo era corto y la misión era eterna. Hoy ese mismo mensaje sigue resonando, pero muchos han cerrado los oídos, no porque no puedan oír, sino porque han elegido otras voces. Y mientras tanto, el reino se mueve sin ellos. En Hebreos 3, 7 a 8 leemos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este llamado no está dirigido al mundo incrédulo, sino al pueblo de Dios, porque es el pueblo el que puede endurecerse con mayor facilidad cuando se acostumbra a la gracia, cuando deja de temblar ante la palabra, cuando ya no responde con prontitud. El endurecimiento no siempre es rebeldía. A veces es simplemente repetición sin transformación. Y en ese ciclo se pierde la capacidad de ver cuándo Dios está haciendo algo nuevo. La indiferencia espiritual tiene un lenguaje, dice: todo está bien, no hay prisa, ya habrá tiempo, nada grave pasa. Pero la Escritura enseña lo contrario. En 1 Tesalonicenses 5, 6, Pablo escribe: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir no es inactividad, es falta de conciencia espiritual, es vivir sin percibir lo que ocurre más allá de lo visible, es caminar sin dirección profética, es celebrar fechas como el 29 de junio, sin entender que pueden ser una voz directa del cielo, una invitación a volver, una confrontación con la realidad de una fe que se ha enfriado. El 29 de junio no habla solo del martirio de 2 apóstoles, habla de un estándar de vida que muchos han abandonado. Habla de una consagración que fue reemplazada por conformismo. Habla de un fervor que ha sido sustituido por la costumbre. Y cuando ese mensaje es ignorado, se activa un riesgo silencioso, porque quien no escucha las advertencias suaves tendrá que enfrentar los llamados fuertes. Quien no responde al susurro del Espíritu terminará despertando en medio del quebranto. No por castigo, sino por misericordia. Porque Dios no abandona, pero tampoco ignora la frialdad del alma. En 2 Reyes 17 se describe cómo el pueblo de Israel fue llevado al exilio por haber endurecido su corazón, no porque no conocían la ley, sino porque la trataron como algo sin valor. Versículo tras versículo muestra cómo ignoraron las advertencias de los profetas, cómo desoyeron la voz de Dios. La indiferencia fue su ruina. Y ese mismo patrón puede repetirse si no se reconoce el peligro de vivir sin discernimiento. Cada fecha marcada por Dios tiene un propósito. Y cuando se desprecia ese propósito, se pierde la bendición que contiene. Por eso el llamado es claro: volver a mirar con ojos del Espíritu, recuperar la sensibilidad perdida, volver a temblar ante la presencia, volver a responder cuando el cielo habla. Pedro y Pablo discernieron su tiempo, supieron cuándo debían callar y cuándo hablar, cuándo quedarse y cuándo partir, cuándo avanzar y cuándo esperar. Fueron hombres que vivieron alineados con los ritmos del cielo. Esa misma sincronía está disponible para quien decida despertar, para quien decida que ya no vivirá más por costumbre, sino por dirección divina, para quien entienda que cada día puede contener una instrucción, una revelación, una orden. El 29 de junio es más que una fecha, es una pregunta que Dios hace a cada corazón. ¿Estás despierto? ¿Estás discerniendo los tiempos? ¿Estás viviendo con el mismo fuego que ellos? Porque si no lo estás, no necesitas esperar una persecución para caer. Basta con seguir indiferente. Basta con seguir tratando lo sagrado como común. Basta con seguir sin escuchar. Y entonces, sin darte cuenta, habrás perdido el momento de tu visitación. Hay fechas que no solo marcan el tiempo, sino que abren puertas.
El 29 de junio no es un símbolo vacío, ni un recuerdo remoto. Es un día en el que el cielo deposita una llave invisible, una oportunidad para corregir el rumbo, para romper con lo viejo y volver a alinearse con el llamado original. El error más grande que puede cometer un creyente no es haber fallado, sino haber olvidado que Dios sigue llamando. El propósito no se pierde por las caídas, se pierde cuando se deja de escuchar. Y en días como este, el Señor vuelve a hablar, no con condenación, sino con autoridad, no con reproche, sino con dirección. Él no busca avergonzar al que se ha desviado, sino encender en él la llama de un nuevo comienzo. Pedro negó, pero fue restaurado. Pablo persiguió, pero fue comisionado. Ambos conocieron el peso de haberse equivocado, pero también la gracia de ser reenviados. Y esa es la esperanza que habita en este día, que no importa cuán lejos alguien se haya desviado, todavía hay una voz que llama, todavía hay una gracia que restaura, todavía hay un propósito que espera ser retomado. En Jeremías 6:16 el Señor declara: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esa palabra no es solo un consejo, es una instrucción urgente, porque hay momentos donde seguir caminando sin dirección es más peligroso que detenerse a escuchar. El 29 de junio aparece como uno de esos momentos. El recuerdo de Pedro y Pablo no es una lección histórica, es una señal activa, porque sus vidas muestran que Dios no busca herramientas perfectas, sino corazones dispuestos, que el llamado no depende del pasado, sino de la obediencia presente, y que siempre hay un punto de retorno cuando el corazón está dispuesto a volver. En Isaías 55:7 se dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El volver no es un retroceso, es una decisión de reenfocar la vida hacia el destino que fue diseñado desde el principio. La redirección espiritual no sucede por presión externa, es una obra interna del Espíritu. Y ese proceso comienza cuando el alma reconoce que no puede seguir igual, que hay hábitos que ya no pueden continuar, que hay actitudes que necesitan morir, que hay caminos que deben cerrarse para siempre. Pedro tuvo que dejar de lado su inseguridad, su temor a la opinión, su tendencia a depender de su fuerza. Pablo tuvo que renunciar a su estructura religiosa, a su orgullo doctrinal, a su sentido de justicia propia. Ambos fueron confrontados y ambos respondieron, no con excusas, sino con rendición, no con argumentos, sino con obediencia. Por eso llegaron al final con gozo, porque corrigieron el rumbo a tiempo. En Efesios 5:15-17 el apóstol Pablo advierte: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa diligencia es lo que